Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Rina y en el vídeo de hoy vamos a hacer una review de la tableta Artis 15.6 Pro de la marca XP-Pen. Como siempre le doy mil gracias a XP-Pen por dejarme probar uno de sus productos y por la paciencia que han tenido conmigo, porque hacer funcionar esta cacharra ha sido toda una odisea. Luego os lo cuento con más detalle, pero ahora vamos a empezar con el unboxing. Aquí vemos a grosso modo todo lo que contiene la caja. La tableta por un lado, el stand por el otro, allí al fondo los diferentes adaptadores para la corriente, el estuche con el lápiz y las cajitas con los cables y demás accesorios. Un primer plano de los botones de la tableta, como veis son 8 más la ruedecilla roja. En el lado opuesto tenemos el botón de encender y apagar, los botones para retocarle el brillo a la pantalla y el hueco donde enchufaremos el cable. Como veis es súper finita, mide poco más de 1 centímetro de grosor. Y aquí tenéis una vista del stand. Como siempre hablaré de todo ello con más detalle más tarde. Vamos con el resto de cosas que hay en la caja. El estuche del lápiz, muy resistente y muy cómodo, genial para tenerlo todo bien guardadito sin miedo a que se nos rompa. Desenroscando un lado encontramos el lápiz en su interior. Es muy ligero, no tiene baterías, con lo cual no hay que recargarlo, un problema menos. Tiene 2 botones configurables, pero no tiene borrador en la parte trasera. Por cierto, la tapa que acabamos de desenroscar se puede utilizar como soporte para el lápiz también. Es todo muy práctico, real. Al otro lado del estuche, y como nos indica en la etiqueta, están las puntas de recambio, también estupendamente guardadas para no perderlas. ¡Cables! ¡Cables! Este tan largo es el cable 3 en 1. Este extremo es el que conectaremos a la tableta, en el hueco que os enseñé antes. Si seguimos dicho cable, al otro lado nos encontraremos con el HDMI, que conectaremos al ordenador para que la pantalla funcione, el USB negro también va al PC y será el encargado de que el lápiz reaccione, y el rojo, como bien nos dice en la etiqueta, va conectado a los adaptadores de la corriente para que el aparato se encienda. O por el contrario, podemos hacer uso de este otro cable y, tal como marca el texto, conectarlo con el rojo. De esta manera podemos enchufar la tableta al mismo ordenador para que reciba corriente. Muy práctico si andáis escasos de enchufes. Y el último cable que tenemos es el adaptador de HDMI a Mac. Cabe decir que Wacom este cable creo que no lo suele incluir y hay que comprarlo siempre aparte, así que un punto a favor de XP-Pen. Llegamos ya al contenido de la última cajita. Un guante de 2 dedos para prevenir que la pantalla se ensucie en exceso, un trapito para limpiarla y papeles varios con la garantía, manual de instrucciones y demás. Leed siempre las instrucciones antes de enchufarla e instalarla, por cierto. Bueno, una vez ya tenemos la cacharra colocada en nuestro espacio de trabajo, nos vamos a la web de XP-Pen, a la pestaña de Support y Downloads, donde nos descargaremos los drivers. Yo solo los puedo probar en Windows, pero como veis los tienen también para Mac, Linux y hasta tienen los manuales de instrucciones ahí colgados por si extraviáis el físico algún día. Una vez descargado, abrimos el archivo y lo ejecutamos. Y es tan fácil como que le demos al botón de instalar y lo dejemos hacer unos minutos. Por cierto, el dibujo que veis de fondo es una ilustración que me hizo una amiga llamada Hosha Usagi. Os dejaré el link a su galería en la descripción por si queréis ir a echarle un vistazo. Dibuja precioso. Bien, los drivers ya están instalados. Si el programa no se os abre directamente, buscadlo bajo el nombre de Pen Tablet. A ver, cositas que tenemos que hacer por aquí. Primero vamos a calibrar el puntero. Basta con que le deis con la punta del lápiz a las crucecitas que irán saliendo por las esquinas, ¿vale? La punta del lápiz, no donde veáis el cursor. Yo tuve que hacerlo varias veces hasta que conseguí dejarlo totalmente a mi gusto. Segundo, aseguraos de que aquí en pantalla presente tenéis el monitor que corresponde a la tableta. Desde aquí podemos customizar los atajos del lápiz. Como veis ya tenemos unos pocos en la lista, pero si queréis otros basta con ir a teclas de función y aquí podemos ponerle la combinación de teclado que vosotros prefiráis, o las funciones de más abajo como intercambiar pantalla o que nos abra el panel de control de los drivers para tener un acceso más rápido a ellos. En este cuadrito podemos retocar la sensibilidad de la tableta. Los niveles de fábrica son un poco duros para mi gusto, por cierto. Ahora nos vamos a la configuración de los atajos desde aquí. Se ajustan exactamente igual que como lo hemos hecho antes con el lápiz. Para retocar los que van en la ruedecita tenemos que cambiar a la pestaña Dial, por cierto.
Por último, y solo si lo creéis necesario, le daremos a configuración del monitor. Aquí podemos hacer varias cosas. Para empezar, retocarle el brillo y los colores. Yo creo que los niveles que trae de fábrica son muy buenos ya, pero no tengo aparatos para comprobar lo correctos que sean. Intenté sacarle una foto para que lo veáis, pero de verdad que no le hace ninguna justicia. Al natural los colores se ven mucho más vibrantes y bonitos. Como sea, si los colores que trae no os parecen adecuados, los podéis retocar dándole a la opción User y arrastrando las barras de rojo, verde y azul a vuestro gusto. Como veis ahí en la esquina, el color de la pantalla de verdad cambia. Aquí abajo podemos retocar los valores de brillo y contraste y, si sois zurdos, basta con que le deis a la opción de rotar la pantalla a 180 grados para que todo se os ponga del revés y ya podréis usarla cómodamente. Bueno, llega el momento de las pruebas rápidas para ver qué tal funciona. Todo genial, la verdad. Con Photoshop tuve un poco de problema y según me dijeron los de XPpen, la versión CC 2019 funciona mejor con sus drivers. Al principio tenía bastantes problemas con el reconocimiento de la inclinación y algunos temblores que aparecían en las líneas, pero finalmente lo solucioné. Luego os lo cuento con más detalle porque la aventura fue larguita. Y ya vamos a pasar finalmente al SpeedPaint mientras os cuento qué tal fue la experiencia con esta tableta. Por cierto, esta vez voy a estar haciendo un bocetillo del personaje de una amiga mía llamada Candy Kiki. Y sí, tendréis links a su galería en la descripción, como siempre, por si os pica la curiosidad de saber quién es y qué hace. Pero antes me vais a permitir un inciso rapidito, porque esto siempre hay alguien que me lo pregunta y yo ya no sé cómo dejarlo más claro. Sí, esta tableta tiene que estar siempre conectada a un ordenador para poder funcionar, porque no es una tableta en realidad, es una pantalla. Una pantalla que responde a la presión, pero pantalla a fin de cuentas. Es igual que el monitor de vuestro ordenador, solo que podéis dibujar en ella. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues venga, vamos ya con las cosas técnicas que de verdad nos interesan. Empezamos por el tamaño, si os parece. La pantalla mide 15 pulgadas y tiene una resolución nativa de 1920 x 1080, lo estándar a día de hoy. Como creo que ya he dicho alguna otra vez, el tamaño de 15 pulgadas me parece perfecto, ni grande ni pequeño, y ya sabéis que yo con mi Cintiq de 13 pulgadas siempre he trabajado muy cómoda. Pero estas 2 pulgaditas extra que tiene esta XPpen se agradecen mucho, la verdad. Tienes más espacio para repartirte el trabajo y para reposar el brazo. El stand. Mirad, yo estoy in love con el stand, en serio. Viniendo del chuminoso que tiene la Cintiq 13, este es una delicia a su lado. No se mueve nada y es muy fácil ponerlo y quitarlo de la tableta porque no hay que encajarla de ninguna manera rara, ni con tornillos, ni nada extraño. Simplemente se la pones encima y ale. Lo malo, entre comillas, es que solo tiene una posición de alrededor de unos 15 grados, creo. A mí no me importa porque estoy acostumbrada a poner la tableta bajita, pero si queréis uno ajustable con más ángulos, los mismos de XPpen tienen uno así en su web, creo que es el stand AC18. Los cables. Bueno, pues lo normal de estas tabletas de pantalla. El cable es un 3 en 1, se agradece, pero sigue siendo un poco engorroso. Como ya os he dicho al principio, esta tableta se puede alimentar de la corriente o de la propia energía del ordenador, según como vosotros prefiráis conectarla. La verdad, creo que el hecho de poder elegir cómo enchufarla es algo positivo. Temas de portabilidad. No sabría muy bien qué deciros. Yo la veo más como una tableta para tenerla siempre fija en un sitio, más que para irla llevando de un lado a otro. Más que nada porque abulta lo suyo, y si le añadimos la maraña de cables y el stand, pues más bulto hace todavía. Lo bueno es que es muy finita y entonces pesa poco para ser una tableta de ese tamaño. Los botones y atajos. Va muy bien, no tengo queja, la verdad. Los botones no van duros, se presionan con facilidad y al ser 8 pues te da para bastantes atajos. Además tiene esa práctica ruedecita para hacer zoom o para cambiar el tamaño del pincel o lo que vosotros queráis ponerle. Que por cierto, dicha rueda es ultra sensible, con nada que la roces ya reacciona y te activa el atajo que le hayas puesto. Vamos ya a hablar de los colores entonces, y el brillo y demás. Como ya he dicho, yo no tengo ningún cacharro que me mida si los colores son correctos o no, pero ya os digo con seguridad que los colores de la Artis 15.6 Pro
son mucho más vivos que la Cintiq 13 HD. Sorry Wacom, pero aquí salís perdiendo, aunque también es normal si tenemos en cuenta que la Cintiq 13 es un modelo muy antiguo ya. La Artis 15.6 Pro tiene una gama de colores del 88% NTSC, que en valores sRGB el equivalente creo que es un 120%. Si esto os acaba de sonar a chino, no os preocupéis, simplemente sabed que los colores son preciosos y muy brillantes. Que igualmente si os molestara tanto brillo o los colores no os parecen correctos, ya sabéis que los podéis ajustar desde los drivers y los botones que hay al lado del botón de encenderla. Los reflejos que hace la pantalla, por cierto, son normales. Es una pantalla mate, pero si le cae la luz encima directamente, pues a ver, unos pocos reflejos tiene que haber, como cualquier otra. Yo, en cualquier caso, no los encontré molestos ni me parecieron más que en otras tabletas que haya probado de este mismo estilo. Venga, que vamos llegando ya a las partes más jugosas. La textura. La pantalla viene ya con un protector puesto, cosa que se agradece porque estas cosas son un poco complicadas de poner. No tiene una textura tan rugosa como la Cintiq, pero tampoco parece cristal. A mí me gusta que se noten un poco más rugositas, pero no se me hizo incómodo trabajar en esta para nada. El lápiz, como ya he dicho al principio, no necesita carga, no tiene borrador y es muy ligero. Yo diría que es un poco más ligero que los que usa Wacom a día de hoy para las Cintiq y las Intuos Pro. Y cuenta con reconocimiento de la inclinación, cosa que probablemente solo os interesará si sois usuarios de Photoshop. El Parallax. Como esta tableta es fully laminated, que la verdad no sé qué término habría que usar en castellano para traducirlo, pero viene a significar que entre la tableta y el cristal sobre lo que dibujáis no hay aire. El Parallax es casi imperceptible, o nulo si la calibras bien. A mí me llevó un par de intentos hasta encontrar el punto justo, pero luego ya está. Así como en la Cintiq 13 HD el puntero se desvía un poco cuando te acercas a las esquinas, en la Artis 15.6 Pro no. Así que mis felicitaciones a XPpen por ello, porque de verdad que para mí una de las cosas más importantes en estos monitores es que no tengan parallax, y si lo tienen que sea lo más mínimo posible. La fuerza de activación y sensibilidad. La fuerza de activación es un poco más alta que la Cintiq 13 HD. La sensibilidad está bien, el nivel de fábrica es un poco duro para mi gusto, pero con un retoque en los drivers se soluciona bastante bien. Tiene 8192 niveles, 4 veces más que la Cintiq 13. Pero la verdad es que yo no le noto diferencia y en general muchos otros artistas tampoco la notan. Creo que a la que pasas de los 2000 niveles ya es algo muy imperceptible. Lo malo que le encontré es que la sensibilidad se pone un poco más dura si tumbas bastante el lápiz. Y claro, yo lo tumbo bastante mientras voy dibujando. Creo que XPpen tiene que seguir trabajando un poco en ella, así que si sois artistas que tienden a dibujar sin ejercer apenas presión en la tableta, o habéis tenido o tenéis problemas de tendinitis o afecciones similares, no la recomendaría de momento. Si por el contrario os gustan las tabletas que van un poco duras o la fuerza de activación no es un punto importante para vosotros, pues entonces adelante y a por ella. Por último vamos a hablar de los drivers y con ello llega ya la odisea que os mencioné al principio del vídeo. La instalación de los drivers en sí es ultra sencilla, como ya habéis visto son muy fáciles de customizar, así que en ese aspecto no puedo tener quejas sobre ellos. Pero madre mía lo que sufrimos XPpen y yo para que funcionara bien del todo la tableta. La primera vez que la utilicé, noté que uno de los botones del lápiz se bugueaba, por así decirlo. Y en vez de activar el atajo que había puesto, en concreto la herramienta de borrador, activaba el del botón opuesto, que en mi caso era el cuentagotas, así, en plan random. Imaginaos el martirio que era querer borrar y que de repente se me pusiera el cuentagotas sin darme cuenta y cogiese el blanco que había en el fondo del lienzo. Claro, yo empezaba a pintar en blanco pensando que estaba borrando, y cuando me daba cuenta de lo que había pasado tenía que volver a mirar las líneas que había hecho y arreglarlas, porque había estado pintando en blanco en vez de borrar. Bueno, un caos, en serio. Además, la detección de la inclinación del lápiz en Photoshop era bastante inestable al principio. Las líneas se volvían trémulas, así porque sí, o no detectaba bien la posición en la que ponía el lápiz. Así que, después de un montón de pruebas y de emails, los de XPpen consiguieron hacer un update para la tableta que arregló el dichoso problema al fin.
La verdad, ya solo por eso yo creo que se merecen un templo. Han sido súper pacientes conmigo y me han ayudado muchísimo. Creo que la asistencia al cliente también es algo importante a tener en cuenta cuando vamos a comprar un artilugio de estos. Porque, a ver, de poco sirve comprarte una tableta baratísima si luego no te va a dar más que problemas y encima la empresa se va a despreocupar de ti. Así que otro punto positivo para XPPN. Y pues como el vídeo ya va llegando a su fin, creo que toca hacer una valoración final como siempre. A ver, la Artis 15.6 Pro cuesta unos 400 euros ahora mismo más o menos, lo que viene a ser una tercera parte de una Cintiq 16 Pro. Ojo, cuidado, me habéis oído bien, una tercera parte. Sí que es cierto que Wacom hace poco sacó una versión más económica, la Cintiq 16 a secas, por unos 600 euros creo, pero yo como no la he probado no os puedo decir cuál esté mejor que la otra. Yo en general creo que la Artis 15.6 Pro es muy buena tableta. Los colores se ven preciosos. El tamaño me encanta, tiene un montón de atajos, la ruedecita roja es uno de los más interesantes. El parallax es que es prácticamente nulo. Y en general funciona muy bien. Pero, como ya he dicho antes, si sois muy tiquismiquis con la fuerza de activación, como lo soy yo, o no os gusta apretar cuando dibujáis, creo que es mejor que exploréis otras opciones. Me parece un poco extraño porque sé que XPPen son capaces de mejorar la fuerza de activación. De hecho, cuando probé la Artis 12 suya, quedé súper encantada con ella porque de verdad que apenas tenía que presionar el lápiz para que reaccionase. Así que no acabo de entender por qué un modelo nuevo parece ser un poco menos sensible en ese aspecto. Pero en fin, así al menos las hay para todos los gustos. Y creo que esto es todo por hoy. Si tenéis más dudas sobre la tableta o queréis saber alguna cosa más sobre ella, os invito a que me dejéis un comentario. En la descripción os dejaré todos los links a la web para que podáis mirarosla con más detalle y también un código de 10% de descuento por si estáis interesados en su compra. Espero que la review os sea útil y recordad darle like y suscribiros para no perderos ninguna de las siguientes. Y con esto ya me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!